Buenas tardes, mi nombre es Lina Alejandra Ortiz Ortiz y aquí les voy a hablar un poco sobre la guitarra y algunos acontecimientos importantes durante su historia. Bueno, comenzamos diciendo que la guitarra es un instrumento musical de cuerda pulsada compuesto por una caja de resonancia de madera, un mástil y seis cuerdas. El sonido se produce al hacer vibrar las cuerdas, ya sea con los dedos o con una púa, y se amplifica a través de la caja de resonancia. Existen varios tipos de guitarras, incluyendo la clásica con cuerdas de nylon, la acústica con cuerdas de metal y la eléctrica. Bueno, hablando un poco de la guitarra en América, nos dice que la llegada de los conquistadores españoles a América extendió los instrumentos, entre esos unos de cuerda como las guitarras, las vihuelas, y entre la población indígena y más tarde criolla del nuevo continente las adoptaron en sus formas musicales. Por ejemplo, surgieron una serie de instrumentos autóctonos de la familia de la guitarra como el triple colombiano, la jarana mexicana, la mejorana panameña y el charango peruano-boliviano, y el tres cubano, el cuatro puertorriqueño, y se fueron convirtiendo con el paso del tiempo en un elemento fundamental de su propio folclore. Y de esta forma, tras la independencia, la música culta de esos países, arropada por el nacionalismo musical de finales del siglo XIX, buscó en su propio folclore varias fuentes de inspiración y se encontró con la guitarra. Bueno, por otra parte, eh, algunos momentos importantes en la guitarra, como lo dice en la línea del tiempo, dice que el primero se adapta a los siglos XI y XII. Se distinguen dos tipos de instrumentos en Europa: la guitarra morisca, de origen árabe, forma ovalada, y la guitarra latina, de origen europeo, fondo plano, precursora directa. Y podemos ver una imagen de ella aquí. Bueno, también tenemos en el siglo XIV que aparece el prototipo de la guitarra española, en la cual se convertiría un instrumento popular para acompañar canciones y bailes. Y pues aquí vamos viendo su imagen, cómo iba surgiendo. En el siglo XV, la guitarra primitiva tiene orígenes que remontan a instrumentos de cuerda antiguos como los encontrados en Egipto y Asia, en los años 1000 antes de Cristo, y se desarrolló a través de la evolución de instrumentos como el laúd en Asia Menor y la quítara griega de la antigüedad, como podemos observar aquí los prototipos que iban surgiendo. En el siglo XVI, la guitarra renacentista se desarrolló en la segunda mitad del siglo XV y a principios del siglo XVII, diferenciándose de sus antecesores por su forma similar a la moderna y por la capacidad de tocar acordes. Y aquí tenemos una imagen de lo que podemos ir hablando. En el año 1850, la guitarra clásica moderna fue creada en el siglo XIX por el luthier español Antonio de Torres Jurado, y sus innovaciones fueron claves, incluyendo un cuerpo más grande, una tapa armónica más delgada y un sistema de baretaje interno mejorado, que produjeron un instrumento con una mayor capacidad de volumen y resonancia. Nos vamos al año 1920, en donde el estadounidense Lloyd Loar, el primer micrófono adaptado a la guitarra, sentando las bases para la guitarra eléctrica. En el año 1931, la invención de la guitarra eléctrica es el resultado de un proceso evolutivo, pero la primera guitarra comercialmente viable se atribuye a George Beauchamp y Adolph Rickenbacker con su modelo Frame en 1931, del año que estamos hablando. En el 1960, el desarrollo de la guitarra acústica moderna se atribuye principalmente a dos innovaciones clave en el siglo XIX: la reforma estructural de Antonio Torres Jurado, quien amplió el cuerpo y usó el patrón de vertaje de abanico, estableciendo el diseño de la guitarra clásica, y la innovación de Christian Friedrich Martin, y aquí vamos viendo cómo va evolucionando. En el año 1990, el auge de las guitarras de 7 y 8 cuerdas se debe a su mayor rango tonal, que permite explorar registros más graves y crear composiciones más complejas, impulsando principalmente por su popularidad en géneros como el metal progresivo. Aquí vamos viendo esos prototipos. En el año 2000, las innovaciones en guitarras híbridas
se centran en combinar la versatilidad de las acústicas y eléctricas mediante tecnologías como sistemas de pastillas, múltiples cuerpos con diseños resonantes y eléctrica integrada. Y pues así terminaría este video explicativo sobre un poco de la guitarra de este curso. Muchas gracias.